Hola, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Nos correspondía ver la unidad, si no me equivoco, 10, que vendría a ser, porque ya lo hemos hecho, sí, la unidad 10. La unidad 10 trata de lo que es el concepto de seguridad en ALAM. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo es la seguridad, digamos, en un punto terminal para mitigar los ataques, el control de acceso, cómo se utiliza el AAA, que vendría a ser la autenticación, la autorización y la contaduría o contabilidad, vendría a ser más que nada, que es, digamos, una norma que tienen los dispositivos Cisco para poderlos auditar. El 802.1 para autenticar las terminales y los puntos LAN y dispositivos, las amenazas de capa 2 y también los ataques de direcciones MAC y los ataques LAN que puedan comprometer la seguridad de la LAN. Bueno, los ataques de red actuales. Normalmente los medios de comunicación cubren los ataques de red externos a redes empresariales. Sencillamente busque en Internet los ataques más recientes de red y encontrará información actualizada de ataques actuales. Muy posiblemente estos ataques envuelven una o más de las siguientes. Pueden ser ataque de denegación de servicio distribuido. Este ataque es coordinado desde muchos dispositivos llamados zumbies con la intención de degradar y de tener acceso público al sitio web y a los recursos de la organización. Filtración de datos. Este es un ataque en el que los servidores de datos o los hosts de una organización han sido comprometidos con el fin de robar información confidencial. Malware. Este es un ataque en el que los hosts de una organización son infectados con software malicioso que causa una serie de problemas. Por ejemplo, ransomware, o también puede ser encriptación de datos. Bueno, acá nos muestran, digamos, algún reporte de los ataques que pueden sufrir las organizaciones. Dispositivos de seguridad en la red. Se necesita diversos dispositivos de seguridad para proteger el perímetro de la red de acceso exterior. Estos dispositivos podrían incluir un router habilitado con una VPN, un firewall de próxima generación y un dispositivo de acceso NAT. Bueno, el VPN o la red o el router VPN. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros en una LAN podemos hacer varias seguridad por capa. En este caso me está mostrando que la primera medida de seguridad puede ser habilitar un router para que haga una VPN para, digamos, conexiones seguras. La segunda es habilitar un router de próxima generación. Y el tercero es habilitar un NAC, que es un dispositivo de acceso a la red. La red VPN proporciona una conexión segura para que usuarios remotos se conecten a la red empresarial a través de una red pública. Los servicios VPN pueden ser integrados en el firewall. Bueno, acá nos dice que el VPN yo lo puedo configurar en un router Cisco. ¿Sí? Puedo configurarlo manualmente con comandos, digamos, una VPN en un router Cisco. Ahora tengan en cuenta que también hay routers Cisco que ya vienen con VPN incorporada, es decir, que ya vienen con una funcionalidad de VPN y solamente la podemos o la tenemos que personalizar. El router de próxima generación proporcionan inspección de paquetes con estado, visibilidad y control de aplicaciones, un sistema de prevención de intrusos de próxima generación y una protección avanzada contra malware, AMP y filtrado de URL. Bueno, el proxy también puede ser un router, puede ser un router Cisco, que digamos también al ser un firewall es un dispositivo perimetral que me vincula la WAN con la LAN y este firewall de próxima generación además tiene un sistema de prevención de intrusos y también tiene una protección avanzada de malware. Y por último tiene la NAC, que incluye autenticación, autorización y registro. En empresas más grandes, estos servicios podrían incorporarse en un dispositivo que pueda administrar políticas de acceso a una variedad de usuarios y tipos de dispositivos. El Cisco Identity Service Engine es un ejemplo de dispositivo NAC. Bueno, NAC vendría a ser como fuese un software que va a permitir que cada uno de los usuarios se autentiquen a la red LAN y obviamente cuando yo le dé el permiso, también le voy a dar la autorización para que acceda a algunos recursos
y también lo voy a auditar para que ese usuario acceda a esos recursos a los que tiene permitido. Bueno, la protección de terminales. Los dispositivos LAN como los switch, los controladores de LAN inalámbricos y los puntos de acceso interconectan puntos terminales. La mayoría de estos dispositivos son susceptibles a los ataques LAN que se cubre en este módulo. Sin embargo, muchos ataques se originan dentro de la red. Si un atacante se infiltra en un host interno, este puede ser un punto de partida para que obtenga acceso a dispositivos esenciales del sistema como servidores o información confidencial. Los puntos terminales son hosts que generalmente consisten en computadoras portátiles, computadoras de escritorio, servidores y teléfonos IP, así como dispositivos propiedad de los empleados como Billot, que vendrían a ser los celulares y la notebook, ¿no? Los puntos terminales son particularmente susceptibles a ataques relacionados con malware que se originan a través del correo electrónico o la navegación web. Estos puntos finales suelen utilizar características de seguridad tradicionales basadas en host, como antivirus, antimalware, firewall basado en host y sistemas de prevención de intrusos basado en host. Sin embargo, actualmente los puntos finales están más protegidos por la combinación de NAC, software AMP basado en host, un dispositivo de seguridad de correo electrónico, un dispositivo de seguridad web. Los productos de protección avanzada de malware incluyen soluciones de dispositivos finales como Cisco MP. Bueno, acá lo que nos dice es que las terminales, digamos, son, digamos, los puntos de acceso y generalmente son las que, digamos, acceden a correo electrónico dañino o con malware o con ransomware y que podemos tomar medidas, digamos, para evitar que las terminales se infecten, como por ejemplo, bueno, los antivirus, los anti-spyware. También podemos tener firewall de host, eh, y sistemas de prevención de intrusos a nivel de host. Podemos tener un software AMP para chequear los correos electrónicos, los dispositivos de seguridad web. Bueno, son varias medidas o software que podemos instalar en los hosts para prevenir los ataques. Bueno, si ustedes pueden ver acá, nosotros acá tenemos el VPN, que es el que va a permitir, digamos, la comunicación remota segura hacia nuestra red LAN. Acá tenemos el firewall de próxima generación. Y después ya tenemos en los terminales, tenemos un servidor NAT que va a permitir la autenticación de todos los usuarios. Y a nivel de host podemos tener, digamos, software como el producto avanzado de malware o el dispositivo de seguridad web a nivel de host. Dispositivo de correo electrónico. Bueno, el dispositivo de seguridad de contenido incluye el control detallado sobre el correo electrónico y la navegación web para los usuarios de una organización. Según Talos, que es una herramienta, digamos, un software de Cisco, en junio del 2019, el 85% de todos los correos electrónicos enviados eran spam. Los ataques de suplantación de identidad son una forma de correo electrónico no deseado particularmente virulento. Recuerde que un ataque de phishing lleva al usuario a hacer clic en un enlace o abrir un archivo adjunto. El spear phishing selecciona como objetivo a empleados o ejecutivos de alto perfil que pueden tener credenciales de inicio de sesión elevadas. Esto es particularmente crucial en el ambiente actual, donde de acuerdo al Instituto SANS, el 95% de todos los ataques de red empresariales son el resultado de un spear phishing exitoso. Los dispositivos Cisco ESA está diseñado para monitorear el protocolo de SMTP. Cisco ESA se actualiza en tiempo real de Cisco Talos, quien detecta y correlaciona la amenaza con un sistema de monitoreo que utiliza una base de datos mundial. Cisco ESA extrae esos datos de inteligencia de amenaza cada 3 o 5 minutos. Estas son algunas funciones de ESA. Bloquear las amenazas. Remediar contra malware invisible que evade la detección inicial. Descartar correo electrónico malo. Bloquear el acceso de sitios recién infectados e encriptar el contenido de correo saliente para prevenir pérdida de datos. Bueno, acá nos dice que la mayor cantidad de malware que se infecta en una organización es por correo electrónico o por navegación. Nosotros tenemos un producto de Cisco que es el Cisco ESA, que es un Cisco, digamos, un software que está vinculado a una red Talos, a un servidor Talos de Cisco, que es un servidor que a su vez está conectado en forma online con un centro de seguridad mundial, donde están todas las amenazas potenciales que están surgiendo día a día. Entonces,
esa red mundial actualiza el Cisco Talos y Cisco Talos actualiza el software ESA que nosotros instalamos en las terminales. De esa manera podemos prevenirnos de un ataque de algún virus o código maligno que esté recientemente salido, ¿sí? Es decir, es como que el host, digamos, lo están monitoreando y lo están comparando con una base de datos mundial de códigos malignos que hay. Bueno, acá fíjense, el atacante envía un ataque de suplantación a un importante host de la red. El firewall envía todos los correos al ESA, ¿ve? El ESA que vendría a ser un software. El ESA analiza el correo electrónico y lo registra y si si es malware lo descarta. Acuérdense que el ESA está vinculado con Cisco Talos, que a su vez está vinculado con la base de datos de código maligno a nivel mundial. Dispositivo de seguridad en redes WCA. Bueno, el Web Security Appliance es una tecnología de mitigación para amenazas basadas en web. Ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico de la red. Cisco Security Appliance combina protección avanzada contra malware, visibilidad, control de aplicaciones y control de políticas de uso aceptable e informes. El Cisco Security Appliance proporciona un control completo sobre los usuarios que acceden a Internet. Ciertas funciones y aplicaciones como chat, mensajería, video y audio pueden permitirse restringirse con límite de tiempo y ancho de banda o bloquearse de acuerdo con los requisitos de la organización. El Security Appliance puede realizar listas negras de URL, filtrado de URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web, descifrado de tráfico web. Bueno, este vendría a ser, digamos, otro software que se puede instalar, digamos, en el host, que lo que va a hacer es resguardar todo lo que es navegación, ¿no? Todo lo que es HTTP, HTTPS, lo filtra, lo monitorea, digamos. Acá tenemos un gráfico en donde dice que el usuario intenta conectar a un sitio web, el firewall reenvía la solicitud al sitio web WCA, es decir, todo lo que los usuarios navegan lo monitorea el applier, el security applier, y evalúa la URL y determina si un sitio marcado en la lista negra o el applier descarta el paquete y envía un mensaje de acceso denegado al usuario. Es decir, es como que estaríamos monitoreando todo lo que el usuario navegan eh, por HTTP o HTTPS. Bueno, acá dice, ¿cuál ataque encripta los datos en un host con el propósito de extraer un pago monetario de la víctima? Bueno, el ransomware, ¿no? ¿Cuál de los dispositivos? ¿Por qué? Porque el ransomware lo que hace es encriptar los archivos, te pide que vos hagas un depósito y bueno, después te va a desencriptar todos los datos, pero bueno, nada te garantiza que lo va a hacer. ¿Cuál dispositivo ha sido diseñado específicamente para proveer la seguridad de la red? Bueno, dijimos el software de próxima generación, NAC y un router VPN. ¿Cuál dispositivo monitorea el tráfico CMTP para bloquear amenazas y cifrar mensajes salientes para prevenir la pérdida de datos? El que era correo electrónico era este, no es el WCA, es este, el ESA. ¿Cuál dispositivo monitorea el tráfico HTTP para bloquear? Este sí es el WCA. Bueno, avanzamos. Autenticación con una contraseña local. El tema anterior usted aprendió que una NAC provee servicio de AAAA, es decir, la triple A, acuérdense que significa autenticación, autorización y auditoría. En este tema usted aprenderá, va sobre la triple A y la forma de controlar el acceso. Muchas formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de red y cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El método más simple de autenticación para acceso remoto consiste en configurar un inicio de sesión combinado con nombre de usuario y contraseña a nivel de consola, a nivel de BTI y a nivel de puertos auxiliares. Como se muestra en el siguiente ejemplo, este método es más simple de implementar, pero también es más débil y menos seguro. Este método no es fiable y la contraseña es enviada en texto plano. Cualquier persona con la contraseña puede acceder al dispositivo. Bueno, acá lo que está haciendo es colocándole contraseña en modo terminal, no en modo de acceso telnet. Bueno, acá nos dice que SSH es un acceso más seguro
en vez de que utilicemos esto que es Telnet por defecto, utilicemos SSH, que requiere nombre de usuario y contraseña, todo esto se encripta durante la transmisión, que el nombre de usuario y la contraseña pueden ser autenticados por un método de base de datos local y proporciona más responsabilidad para el nombre de usuario que queda registrado como un usuario que inició la sesión. Bueno, para crear un SSH, es decir, un, un security shell, digamos, tenemos que crear un dominio. Tenemos que decirle que vamos a generar una clave de 2048 bits, un usuario y una contraseña. Le tenemos que decir que la versión que vamos a tomar del SSH es la versión 2. Y luego el line BTI Transport Input SSH le estoy diciendo que al acceso Telnet le voy a aplicar el protocolo SSH, no el Telnet. Bueno, el SSH tiene algunas limitaciones. La cuenta del usuario debe ser configurada localmente en cada dispositivo. En una gran empresa con múltiples routers y switch para que controlar puede tomar mucho tiempo implementar y cambiar bases de datos locales en cada dispositivo. Además, la configuración de la base de datos local no proporciona ningún método de autenticación de respaldo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el administrador olvida el nombre de usuario y la contraseña para ese dispositivo? Sin un método de respaldo disponible para la autenticación, la restauración se convierte en la única opción. Bueno, después tenemos los componentes de la AAA. Esto, digamos, esto se configura obviamente, ¿no? En la red, que significa autenticación, autorización y auditoría. Bueno, acá hace la comparación con la tarjeta de crédito, que tiene una identificación, se lo autoriza y también tiene, digamos, cuando usted tiene una tarjeta de crédito, tiene una autenticación, una autorización que dice cuánto puede gastar y también tiene un registro de dónde se gastó el dinero. Sí, bueno, entonces la misma comparación es en una red. Y vamos a ver parte por parte. La autenticación, por ejemplo. eh, los AAA locales guardan los nombres de usuario y la contraseña localmente en un dispositivo de red como un router Cisco. Los usuarios se autentican contra la base de datos local como se muestra en la figura. El cliente establece una conexión con el router. Los routers A solicitan el usuario, el nombre de usuario y la contraseña. El router autentica el nombre de usuario y la contraseña mediante la base de datos local y el usuario obtiene acceso a la red en función de la información de esta base de datos. Bueno, a conclusión, acá nos dice que si yo voy a configurar voy a configurar un acceso en el router, yo tengo que tener habilitado el AAA y tengo que tener creado un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, cuando este usuario necesita acceder, le va a decir, ¿cuál es tu nombre de usuario y tu contraseña? Bueno, mi nombre de usuario es profe y la contraseña es Cisco123. Y entonces lo va a comparar con esa base de datos local que tiene el router y si es que es el usuario correcto y la contraseña correcta, lo deja entrar, si no lo rechaza. Ese vendría a ser cuando creamos la base de datos en el router. Después tenemos la otra opción de que la autenticación la realice un servidor. Y para eso tenemos que habilitar, digamos, un sistema de control de acceso que pues, podemos utilizar dos tipos de protocolos. El TACAX, que es propiedad de Cisco, y el Radio, que es un estándar, digamos. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo funciona esto? El cliente establece una conexión con el router. El router solicita al usuario el nombre de usuario y la contraseña. El router autentica el nombre de usuario y la contraseña mediante un servidor AA remoto, es decir, y el usuario obtiene acceso a la red en función de la información del servidor remoto. Es decir, este usuario quiere ingresar, entonces el router le dice, ¿cuál es tu usuario y tu contraseña? El usuario coloca su usuario y su contraseña, pero el router, en vez de compararlo con su base de datos a través de un protocolo TACAX o Radius, lo compara con un servidor. Y en ese servidor está la base de datos. Entonces, el servidor le responde al router si ese usuario existe y la contraseña es correcta y el router lo deja entrar. Autorización. La autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen las medidas adicionales después de la autenticación. La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red después de una autenticación satisfactoria. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso al usuario en la red. Estos atributos son usados por el servidor AAA para determinar privilegios y restricciones para ese usuario como se muestra en la figura. Cuando un usuario ha sido autenticado, una sesión es establecida entre el router y el servidor AAA.
El router pide autorización al servidor AAA para una solicitud de servicio al cliente. El servidor AAA responde con un AS o un fallo en la solicitud. Es decir, este cliente ya tiene acceso a la red, pero el cliente va a necesitar acceso, supóngase, a algún tipo de recurso. Entonces el router le va a preguntar al servidor AAA si es que el servidor, ese usuario tiene permiso para acceder a ese recurso, lo va a dejar pasar y si no, lo va a reportar como falla. El registro recopila y reporta datos de uso. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditoría o facturación. Los recopilados pueden incluir la hora de inicio y finalización de la conexión, los comandos ejecutados, la cantidad de paquetes y el número de bytes. Un uso muy implementado de registro consiste en combinarlo con la autenticación. Los servidores AAA mantienen un registro detallado de lo que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Como se muestra en la imagen, esto incluye los comandos exec y de configuración. El registro contiene varios campos de datos, incluidos el nombre de usuario, la fecha y la hora, y los comandos real que introdujo el usuario. Esta información resulta útil para solucionar problemas de dispositivos. Además, proporciona evidencia contra individuos que realizan actividades maliciosas. Por acá nos muestra la figura de cuando se autentica a un usuario, el proceso de registro AAA genera un mensaje para comenzar el proceso de contabilidad. Cuando el usuario termina, se registra un mensaje de finalización y se da por terminado el proceso de contabilidad. Bueno, tengan en cuenta que este servidor AAA yo lo tengo que habilitar ya sea en un servidor o en un router, ¿sí? Y si una vez que yo recién lo habilito, recién me va a comenzar a monitorear todas las actividades que yo haga. ¿Para qué? Y para que yo pueda generar un reporte o para que pueda haber un registro de todas las actividades que yo hice dentro de la red. Pero por defecto, el AAA no está habilitado. Bueno, también como medida de seguridad, también es el control de acceso 802.x, que es el estándar que define un control de acceso y un protocolo de autenticación basado en puertos. Este protocolo evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a la LAN a través de puertos de switch de acceso público. El servidor de autenticación autentica cada estación de trabajo que está conectada a un puerto de switch antes de habilitar cualquier servicio ofrecido por el switch LAN. Con la autenticación 802.1x basada en puertos, los dispositivos de red cumplen roles específicos como se muestra en la figura. Bueno, acá tenemos el suplicante, tenemos tres roles, tenemos acá el switch y acá el servidor y acá una PC. La PC requiere acceso y responde a las solicitudes del switch. El autenticador, que vendría a ser el switch, controla el acceso físico a la red según el estado de autenticación del cliente y la autenticación o el servidor de autenticación ejecuta la autenticación del cliente. Dice, el cliente, este es un dispositivo ejecutando un software con 802.1x, el cual está disponible para dispositivos conectados por cable o inalámbricos. El switch funciona eh, como un intermediario entre el cliente y el servidor de autenticación. Solicita la identificación de información del cliente, verifica que dicha información al servidor de autenticación y transmite una respuesta. Otro dispositivo que puede actuar como autenticador es un punto de acceso inalámbrico. Y después tenemos el servidor de autenticación que valida la identidad del cliente y notifica al switch o al punto de acceso inalámbrico si el cliente está o no autorizado para acceder a la LAN y a los servidores del switch. Bueno, acá tenemos un quiz que dice cuál es el componente de la AAA que es responsable de recolectar y reportar el uso de datos para propósito de auditoría y facturación. Vendría a ser el registro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el componente de la AAA? Es responsable de controlar quién está autorizado a acceder a la red, la autorización. ¿Cuál es el componente de la A? Es responsable de determinar qué puede acceder que es responsable de determinar qué puede acceder un usuario. Esta es autorización. ¿Quién está autorizado? Creo que esta es autenticación y esta es autorización. En una implementación 802.1, ¿qué dispositivo es responsable de retransmitir las respuestas? Y dijimos, esta,
El autenticador, el suplicante, la autenticación. El servidor de autenticación. Bueno, no, el autenticador es, eso se me pasó. Bueno, amenazas capa 2. Bueno, acá nos estamos viendo de las vulnerabilidades que tienen las redes Ethernet en capa 2. Los dos temas anteriores discutieron seguridad en los puntos terminales. En este tema usted va a seguir aprendiendo sobre la forma de asegurar una LAN enfocándose en la trama de capa 2. Recuerde que el modelo DOSI está dividido en 7 capas, las cuales trabajan de manera independiente una de la otra. Los administradores de red regularmente implementan soluciones de seguridad para proteger los componentes de capa 3 y hasta capa 7, es decir, esto me está queriendo decir que a partir del número de IP yo comienzo a asegurar mi red. Para eso utilizo VPN, firewall, dispositivos IPS. Si la capa 2 se ve comprometida, todas las capas superiores también se ven afectadas. Por ejemplo, si un atacante con acceso a la red interna captura los marcos de la capa 2, entonces toda la seguridad implementada en las capas anteriores sea inútil. El atacante podría causar mucho daño en la infraestructura de la red LAN de capa 2. Bueno, esto me dice que la mayoría nos enfocamos en la seguridad de capa 3 para arriba, pero si la capa 2 se ve comprometida, ninguna de las medidas que tomemos va a evitar, digamos, que el usuario haga escalada y avance, digamos, en las capas superiores. Categoría de ataque de los switch. La seguridad es solamente tan sólida como el enlace más débil del sistema, y la capa 2 es considerada el enlace más débil. Esto se debe a que la LAN estaba tradicionalmente bajo un control administrativo de una sola organización. Nosotros confiábamos inherentemente en todas las personas y dispositivos conectados a nuestra LAN. Hoy, con el BIOP y el ataque más sofisticado, nuestra LAN se ha vuelto más vulnerable a la penetración. Además de proteger capa 3 a la 7, los profesionales de seguridad de red también deben mitigar los ataques a la infraestructura LAN de la capa 2. El primer paso para mitigar un ataque de infraestructura de capa 2 es comprender el funcionamiento de capa 2 y las amenazas de infraestructura de capa 2. Los ataques contra la LAN de capa 2 describen en la tabla y se analizan con más detalle más adelante. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de ataque. Ataque de MAC incluye ataque de saturación de direcciones MAC. Esto es básicamente, tengan en cuenta que los switch tienen una tabla de direcciones MAC y esa tabla de direcciones MAC tiene un límite, creo, si no me equivoco, es 3092 entradas. Y el ataque de tabla MAC lo que hace es atacar a la tabla MAC del switch, llenándola de 3092 entradas. Y cuando se llena la tabla MAC del switch, se comienza a comportar como un hub. Todo el hub, todos los puertos de un hub es un único dominio de colisión, y por lo tanto es más fácil, digamos, esnifiar o espiar la red. Ataque de VLAN. Incluye ataque de VLAN hopping y VLAN doble tagging. Esto también incluye ataques entre dispositivos en una misma VLAN. Ataque de DHCP. Incluye ataque de agotamiento y suplantación de DHCP, es decir, un servidor que se hace pasar por DHCP. Ataque de ARP incluye suplantación de ARP y los ataques de envenenamiento ARP. Esto es cuando el atacante, digamos, acuérdense que el ARP es un protocolo de resolución de direcciones. Tiro un número de IP y me da la dirección MAC. Bueno, el atacante, cuando yo tiro un número de IP, me va a decir, yo soy ese número de IP, y me va a dar una dirección MAC, que es la dirección MAC de él, pero que no es la digamos, ¿para qué? Para redirigir el tráfico a su PC. Ataque de suplantación de direcciones incluyen los ataques de suplantación de direcciones MAC e IP, y ataque de STP incluyen el ataque de manipulación de STP. Recuerden que el STP es el Spanning Tree Protocol, y que yo, digamos, colocándole un número de prioridad a un switch, puedo cambiar a que ese switch sea el puerto raíz. Técnicas de mitigación. Bueno, así como también existen los ataques, también existen las técnicas de mitigación de los switch. Una es seguridad de puertos, previene muchos tipos de ataques, incluyendo los ataques de direcciones MAC y ataques por agotamiento de DHCP. DHCP snooping previene ataques de suplantación de identidad y agotamiento de DHCP. Inspección ARP dinámica previene suplantación de ARP y los ataques de envenenamiento de ARP. Protección de IP origen impide los ataques de suplantación de direcciones MAC e IP.
Bueno, dice, estas soluciones de capa 2 no serán efectivas si los protocolos de administración no son seguros. Por ejemplo, los protocolos de administrativos como el SIGLOG, el SNMP, el TFTP, el Telnet, el FTP y la mayoría de otros protocolos comunes son inseguros. Por lo tanto, se recomiendan las siguientes estrategias. Utilice siempre variantes seguras de protocolos de administración como SSH. eh, Considere usar una red de administración fuera de banda para administrar dispositivos, es decir, que tengan una VLAN de administración. Usar una VLAN de administración dedicada que solo se aloje tráfico de administración y usar una ACL para filtrar el tráfico no deseado. Acá tenemos un quiz. ¿Cuál de las siguientes técnicas de mitigación son usadas para proteger desde la capa 3 hasta la capa 7 del modelo OSI? Elija 3. Bueno, de HCP Snooping, que vimos acá, el DHCP Snooping. Después tenemos ARP dinámica e IPCG. IPCG, elija tres opciones. Ah, esperen. Acá me está pidiendo capa 3. Capa 3 es IPS, Firewall y VPN. No, no, porque si fuese capa 2, estas son técnicas de mitigación de capa 2. Pero de capa 3 son VPN, Firewall y dispositivo IPS. ¿Cuál de las siguientes técnicas de mitigación evita muchos tipos de ataques, incluidos los ataques de saturación de tabla MAC y acotamiento de direcciones DHCP? Vimos que el seguridad de puertos. No, acá. ¿Cuál de las siguientes técnicas de mitigación previene la suplantación de direcciones MAC e IP, DHCP spoofing? Sí. ¿Cuál de las siguientes técnicas de mitigación previene los ataques de suplantación ARP y envenenamiento ARP, el DAI? ¿Cuál de las siguientes técnicas de mitigación previene los ataques de agotamiento y suplantación de DHCP? ¿Y ese es este o el IPSG? Ah, no. Es DHCP. Pues hay una que está mal. Este, ¿cuál de las siguientes técnicas de mitigación previene la suplantación de MAC y direcciones IP? Es el IPSG. Es este. No, este. Bueno, ataque de tabla MAC. Revisar las operaciones del switch. Bueno, acá lo que nosotros estamos viendo es que una forma de poder, digamos, verificar que nos están atacando es ver la tabla MAC de un switch. Y para ver la tabla MAC de un switch, hacemos drop MAC address table y vemos, digamos, cómo está, digamos, la tabla dinámica del switch. Tengan en cuenta que esto es en la memoria RAM, ¿sí? Y no puedo, yo si tengo 10 dispositivos, no puedo tener 50 entradas. Bueno, acá le explica el proceso, digamos, de cómo se hackea una tabla MAC de un switch, que es a través de la inundación de entradas. Bueno, leamos. Todas las tablas MAC tienen un tamaño fijo, por lo que un switch puede quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC. Los ataques de saturación de direcciones MAC aprovechan esta limitación al bombardear el switch con direcciones MAC de origen falsas hasta que la tabla de direcciones MAC del switch esté llena. Cuando esto ocurre, el switch trata a la trama como una única desconocido y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos de la misma VLAN sin hacer referencia a la tabla MAC. Esta condición ahora permite que un atacante capture todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o la VLAN local. El tráfico se satura solo dentro de la LAN o VLAN local. Un atacante solo puede capturar el tráfico de la LAN o VLAN local a la que está conectado. Bueno, acá fíjense en que me muestra el proceso. El atacante conectado a la VLAN 10 y usa MACOF. MACOF es un software que sirve para bombardear de direcciones, digamos, MAC al switch. En un corto periodo de tiempo, la tabla MAC del switch se llena.
Cuando la tabla MAC está llena, el switch empieza a reenviar todas las tramas que recibe, mientras que backoff continúa ejecutándose. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el objetivo de backoff es mantener la tabla MAC llena. Entonces nunca se para. La tabla MAC se mantiene llena y el switch continúa reenviando todas las tramas que ingresan hacia cada puerto asociado a la VLAN. Luego el atacante usa el software del analizador de paquete para capturar frame desde cualquier dispositivo conectado a la VLAN 10. Eh, Dice, si el atacante detiene MACOM o si es descubierto o detenido, el switch eventualmente elimina las entradas más viejas de direcciones MAC en la tabla y empieza a funcionar nuevamente como un switch. Mitigación de ataque de tabla de direcciones MAC. Lo que hace que herramientas como MACOF sean peligrosas es que el atacante puede crear un ataque de saturación de tablas MAC muy rápidamente. Por ejemplo, un switch 6500 puede almacenar 132.000 direcciones MAC en su tabla de direcciones MAC. Una herramienta como MACOF puede saturar un switch con hasta 8.000 tramas falsas por segundo, creando un ataque de saturación de tabla MAC en cuestión de segundos. Este ejemplo muestra la salida del MACOF en un host Linux. Otra razón por la que estas herramientas de ataque son peligrosas es porque no solo afectan al switch local, sino que también afectan a switch conectados de capa 2. Cuando la tabla de direcciones MAC de un switch está llena, comienza a desbordar todos los puertos, incluidos los conectados a otro switch de capa 2. Para mitigar los ataques de saturación de tabla MAC, los administradores de red deben implementar la seguridad de puertos. La seguridad de puertos permitirá que el puerto aprenda solo un número específico de direcciones MAC de origen. Seguridad de puerto será discutido más adelante. Bueno, acá tenemos cuál es el quiz, cuál es el comportamiento de un switch como resultado de un ataque exitoso en tabla de direcciones MAC. No, el switch apagará, no, la interfaz del switch, no. El switch reenviará todas las tramas recibidas por todos los puertos dentro de la misma vía, sí. ¿Cuál sería el motivo principal por el que un atacante podría lanzar un ataque de saturación y direcciones MAC? Para que el atacante pueda ver las tramas que están destinadas a otros dispositivos, para que el atacante pueda ejecutar un código arbitrario, para que el switch desvíe el tráfico, para que los juegos legítimos no puedan obtener, no, para el primero. ¿Qué técnica de mitigación se debe implementar para prevenir ataques de direcciones MAC? Dijimos no, el ARP, el IPsG, ¿no? Este es, si no me equivoco. No, era el seguridad de puerto, por security. Ah, funciona fácil. Bueno, acá tenemos un video de un ataque de HCP. Bueno, acuérdense que los videos siempre ustedes los reproducen al video y habilitan el traductor. Bueno, este es un ataque a una VLAN. Un actor de amenaza va a configurar el host para que funcione como un switch y luego usando un host va a tomar ventaja de la función automática del puerto troncal, que está activado de forma predeterminada en la mayoría de los switches. Estos son los modos de dinámico o dinámico deseable en los puertos de los switches. Este actor de amenaza va a configurar el host para falsificar la señal del 802.1Q y los mensajes de DTP, de manera que se forme un troncal entre el host y el switch. Una vez establecido el troncal de manera exitosa, va a poder enviar y recibir tráfico en cualquier red de área local virtual de manera efectiva, saltando entre cualquier VLAN a través de los puertos. Con un ataque de doble etiqueta, un actor de amenaza va a introducir una etiqueta 802.1Q escondida dentro de una trama que ya tiene una etiqueta VLAN 802.1Q. Lo que va a suceder es que vamos a tener un atacante que va a etiquetar doblemente una trama. Por ejemplo, el atacante va a construir un mensaje que va a comunicar su VLAN actual, que es la VLAN 10, con la VLAN dirigida de VLAN 20. El atacante está en la VLAN 10 y va a construir una trama que va a tener un encabezado de VLAN externo con VLAN 10 y la etiqueta interna con la VLAN con VLAN 20. Cuando se envíe este mensaje hacia el primer switch, nuestro primer switch va a ver el encabezado externo de la VLAN, este va a removerlo y luego enviará el tráfico hacia cualquier dispositivo funcionando en VLAN 10.
El switch ve que VLAN 10 también es la VLAN nativa, de manera que también va a remover el encabezado y lo enviará a través del enlace troncal. Ahora, mientras la trama se mueve a través del enlace troncal, se remueve el primer encabezado de VLAN 10 y la etiqueta, que es la VLAN 20, que aún existe. El segundo switch va a recibir la trama, va a remover el encabezado de VLAN 20 y luego la va a reenviar en cualquier puerto en VLAN 20, y lo que incluye el host al que fue dirigido. Esto le permite efectivamente a la computadora que amenaza la VLAN 10 comunicarse con el objetivo en la VLAN 20 usando una doble etiqueta. Ahora el salto de VLAN y esta idea de doble etiqueta puede prevenirse poniendo algunos lineamientos de seguridad. Número uno, debemos deshacernos de los troncales de cualquier puerto de acceso que va a dispositivos finales. También el concepto de auto Truk, usando cosas como dinámico y desirable, debe ser dinámico. También las vidas nativas deberían usarse solamente en los switch, y la vida nativa nunca debería extenderse a un dispositivo de un usuario. Por ejemplo, en este escenario, cuando el actor de amenaza esté en la misma VLAN que la VLAN nativa entre nuestro switch, DHCP es una herramienta poderosa para asignar direcciones de manera dinámica a través de la red, pero también puede ser una herramienta poderosa para actores maliciosos que quieren divertirse con la red. Así que hagamos una rápida recapitulación de HCP que nos va a prever direccionamiento dinámico. Ese direccionamiento incluye dirección IP y máscara de subred, puerta de enlace y servidor DNS. E incluso más, con opciones de DHCP a nuestros clientes. La típica conversación de DHCP envuelve el uso de DORA, que es Discover Offer Request, bueno, los paquetes. El cliente enviará un Discover, el servidor va a escuchar ese mensaje de difusión y responde con una unidifusión: esto es lo que puedo ofrecerte, aquí hay alguna dirección. El cliente recibe esa oferta, se emociona y envía un mensaje de difusión de acepto a la oferta que me envió. El servidor finaliza con una unidifusión diciendo: le gusta la oferta, me agrada, estoy enterado. Y luego se completa el arrendamiento, en el que el cliente toma toda la información de direccionamiento. Suena bastante fácil, pero hablemos ahora del ataque. Ahora suena gracioso, pero hay dos tipos comunes de ataque de DHCP. Tenemos el ataque de Starvation y el ataque de suplantación de identidad de DHCP. Starvation es el objetivo del actor de amenaza, es crear una denegación de servicio para los clientes que desean conectarse. Lo que sucede es que el actor de amenaza toma todas las direcciones utilizables que provee el DHCP. De manera más fácil de hacer esto es tener un actor de amenaza usando una máquina de un cliente que esté corriendo un ciclo a través de las direcciones MAC muy rápidamente, y para cada dirección MAC tome una dirección IP disponible, que es asignada por el servidor de DHCP. Cuando todas las direcciones del servidor de DHCP han sido, no queda nada para proveerle a los clientes legítimos. Además de eso, está el ataque de falsificación de identidad. Imagine que hay un actor de amenaza poniendo su propio servidor de DHCP en su red, y cuando sus clientes usan el proceso DORA y envían una difusión Discover, luego de enviar un OFTE y el request, pero luego su servidor de DHCP falso termina la conversación con el cliente con un reconocimiento dando información incorrecta de la puerta de enlace, servidores de DNS incorrectos y hasta la dirección IP incorrecta para ser usada en los clientes. Efectivamente, lo que sucede, no se puede comunicar en la red. Así que para prevenir esto debemos implementar seguridad. Bueno, acá tenemos el ataque de VLAN hopping. La VLAN hopping permite que una VLAN pueda ver el tráfico de otra VLAN sin cruzar primero un router. En un ataque de VLAN hopping básico, el atacante configura un host para que actúe como un switch para aprovechar su función de entroncamiento automático habilitada de forma predeterminada. El atacante configura el host para falsificar una señalización 802.1q y la señalización de protocolo DTP, propiedad de Cisco, hacia el enlace troncal con un switch de conexión. Si es exitoso, el switch establece un enlace troncal por el host, como se muestra en la figura. Ahora el atacante puede acceder a todas las VLANs del switch. El atacante puede enviar y recibir tráfico de cualquier VLAN, saltando efectivamente entre la VLAN. El otro ataque, que es el ataque de doble tagging, el ataque en situaciones específicas puede insertar una etiqueta 802.1q oculta dentro de una trama que ya tiene una etiqueta 802.1q. Esta etiqueta permite que la trama envíe a una VLAN
que la etiqueta 802.1Q externa no especificó. En el paso 1, el atacante envía una trama 802.1Q con doble etiqueta al switch. El encabezado externo tiene en la etiqueta VLAN del atacante, que es la misma que la VLAN nativa del puerto de enlace troncal. Para fines de este ejemplo, supongamos que es la VLAN 10. La etiqueta interna es la VLAN víctima, en este caso la VLAN 20. En el paso 2, el frame llega al primer switch que mira la etiqueta 802.1Q de 4 bytes. El switch se ve que la trama está destinada a VLAN 10, lo cual es una VLAN nativa. El switch reenvía el paquete a todos los puertos de la VLAN 10. Después de quitar la etiqueta de VLAN 10, la trama no es reetiquetada porque es parte de la VLAN nativa. En este punto, la etiqueta VLAN 10 todavía está intacta y no ha sido inspeccionada por el switch. Y en el paso 3, la trama llega al segundo switch que no tiene conocimiento de que debía ser para la VLAN 10. El switch emisor no etiqueta el tráfico de VLAN nativa, como se especifica en la especificación 802.1Q. El segundo switch observa que solo la etiqueta interna 802.1Q que el atacante insertó y ve que la trama está destinada a la VLAN 20. El segundo switch envía el paquete al puerto víctima y lo satura, dependiendo de si existe una entrada en la tabla MAC de ese host víctima. Un atacante VLAN doble tagging es únicas y funciona unidireccional, y funciona cuando el atacante está conectado a un puerto que reside en la misma VLAN que la VLAN nativa del puerto troncal. La idea es que el doble etiquetado permita al atacante enviar datos a hosts o servidores en una VLAN, que de otro modo se bloquearía por algún tipo de configuración de control de acceso. Presumiblemente también se permitirá el tráfico de retorno, lo que dará al atacante la capacidad de comunicarse con los dispositivos de VLAN normalmente bloqueados. Mitigación de ataque de VLAN. Los ataques de VLAN hopping o VLAN doble tagging se pueden evitar mediante la implementación de las siguientes pautas de seguridad troncal. Deshabilitar troncal en todos los puertos de acceso, deshabilitar entroncamiento automático en enlaces troncales para poder habilitarlo de manera manual, asegurarse de que la VLAN nativa solo sea para los enlaces troncales. Bueno, después tenemos el DHCP, que bueno, el DHCP acá nos muestra, digamos, los 4 pasos que nosotros ya vimos, que es que el cliente pide un número de IP a través del DHCP Discover, el servidor a través del DHCP Offer hace un ofrecimiento de número de IP, el cliente acepta un número de IP y el servidor le asigna un tiempo de utilización, un lease, por un determinado tiempo del número de IP. Hay dos tipos de ataques de DHCP, el ataque por agotamiento de DHCP y el ataque por suplantación de DHCP. El agotamiento de DHCP, el objetivo del ataque de agotamiento de DHCP es crear un ataque de denegación de servicio para la conexión de cliente. Los ataques de agotamiento de DHCP requieren una herramienta de ataque como Gobbler. Gobbler tiene la capacidad de ver todo el alcance de direcciones IP alquilables e intenta alquilarlas a todas. Especialmente, este crea un mensaje de DHCP Discover con una dirección MAC falsa. Los ataques de suplantación de DHCP. Un ataque de suplantación de DHCP se produce cuando un servidor de DHCP no autorizado se conecta a la red y brinda parámetros de configuración IP falsos a los clientes legítimos. Un servidor no autorizado puede proporcionar una variedad de información engañosa. Como puerta de enlace predeterminada incorrecta, el atacante proporciona una puerta de enlace no válida o la dirección IP de un host para crear un ataque, eh, digamos, hombre en el medio, más in the middle, más in the middle. Esto puede pasar totalmente inadvertido, ya que el intruso intercepta el flujo de datos por la red. Servidores de DNS incorrectos. El atacante proporciona una dirección del servidor DNS incorrecta que dirige el usuario a un sitio web malicioso. Y dirección IP incorrecta. El servidor no autorizado proporciona la dirección IP no válida que crea efectivamente un ataque de denegación de servicio en el cliente de DHCP. Bueno, acá tenemos los distintos pasos. En el paso 1, supongamos que el atacante conecta con éxito un servidor de DHCP no autorizado a un puerto del switch en la misma subred que los clientes. El objetivo del servidor no autorizado es proporcionar a los clientes información de configuración de IP falsas. El cliente legítimo se conecta a la red y requiere parámetros de configuración IP, por lo tanto el cliente emite un discover tipo broadcast en búsqueda de una respuesta de un servidor de DHCP. El servidor de DHCP legítimo responde con parámetros de configuración IP válidos. Sin embargo, el servidor
DHCP no autorizado también responde con una oferta DHCP, la cual contiene parámetros de configuración de IP definidos por el atacante. El cliente responderá a la primera oferta recibida. La oferta maliciosa fue recibida primero y por lo tanto el cliente hace envío de un DHCP request tipo broadcast aceptando los parámetros de IP definidos por el atacante. El servidor legítimo y el dudoso recibirán la solicitud. Solamente el servidor no autorizado emite una respuesta individual al cliente para acuse de recibo de su solicitud. El servidor legítimo dejará de comunicarse con el cliente. Bueno, acá tienen un video de un DHCP, que también lo pueden ver, y vamos a lo que vendrían a ser ataques de ARP. Bueno, recuerde que los hosts transmiten una solicitud ARP a otro host del segmento para determinar la dirección MAC de un host con una dirección IP específica. Esto es típicamente hecho para descubrir direcciones MAC de una puerta de enlace predeterminada. Todos los hosts de la subred reciben y procesan solicitudes ARP. El host con la dirección IP que coincide con la solicitud de ARP envía una respuesta ARP. Según el RFC, cualquier cliente puede enviar una respuesta ARP no solicitada llamada ARP gratuito. Cuando un host envía un ARP gratuito, los otros hosts en una subred almacenan en su tabla ARP la dirección MAC y la dirección IP que contiene dicho ARP. El problema es que un atacante puede enviar un mensaje ARP gratuito al switch y el switch podría actualizar su tabla MAC de acuerdo a esto. Por lo tanto, cualquier host podría reclamar ser dueño de cualquier combinación de direcciones IP y MAC que ellos elijan. En un ataque típico, el atacante puede enviar respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en la subred con la dirección MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Hay muchas herramientas disponibles en Internet para crear eh, Man in the Middle de ARP como DSNIF, TAIN, Abel, EtherCAT y Yersina. IPv6 utiliza protocolo de descubrimiento de capa 2, utiliza Network Discovery, digamos. Bueno, acá nos muestra los pasos que tenemos que hacer para un ataque de capa 2 de tipo ARP. Cada dispositivo tiene una tabla MAC actualizada con la dirección IP y la MAC correcta de cada dispositivo de red. El atacante envía dos respuestas gratuitas falsas en un intento de reemplazar el router 1 como la puerta de enlace predeterminada. En el primero, ARP informa a todos los dispositivos en la LAN que la dirección MAC del atacante CCCCC está mapeado por la dirección IP 10.0011. El segundo le informa a todos los dispositivos de la LAN que la dirección MAC del atacante CCCC está mapeado por la dirección 10.0011. Y en el paso 3, el router 1 y la PC1 remueven la entrada correcta de la dirección MAC de cada uno y los reemplaza con la dirección MAC de la PC2. El atacante ha logrado envenenar el caché ARP de todos los dispositivos de la subred. El envenenamiento ARP lleva a varios ataques de Man in the Middle, pasando una serie de amenazas de seguridad en la red. Bueno, el ataque de suplantación de direcciones. Las direcciones IP y las direcciones MAC pueden ser suplantadas por una cantidad de razones. El atacante de suplantación de identidad se da cuando un atacante secuestra una dirección IP válida de otro dispositivo en la subred y usa una dirección IP al azar. La suplantación de direcciones IP es difícil de mitigar, especialmente cuando se usa dentro de una subred a la que pertenece la IP. Los atacantes cambian la dirección MAC de un host para que coincida con la dirección MAC conocida de otro host objetivo. Luego el host atacante envía una trama a través de la red con la dirección MAC recién configurada. Cuando el switch recibe la trama, examina la dirección MAC de origen. El switch sobreescribe la entrada actual en la tabla MAC y asigna las direcciones MAC al nuevo puerto. Como se ve en la figura, luego sin darse cuenta reenvía las tramas a los hosts atacantes. Cuando el host de destino envía tráfico, el switch corregirá el error realineando las direcciones MAC al puerto original. Para evitar que el switch corrija la asignación del puerto a su estado correcto, el atacante puede crear un programa o script que constantemente enviará tramas al switch para que el switch mantenga la información incorrecta o falsificada. No hay un mecanismo de seguridad de capa 2 que permita a un switch verificar la fuente de direcciones MAC, lo que hace tan vulnerable la suplantación de identidad. La suplantación de direcciones IP y MAC pueden ser mitigadas a través del IPSG, que es un firewall de próxima generación. Ataques de STP.
Los atacantes de red pueden manipular STP para realizar un ataque de falsificación en el root bridge, acuérdense, en el switch raíz, y cambiando la topología en una red. Los atacantes hacen que su host parezca ser un root bridge, por lo tanto capturan todo el tráfico para el dominio del switch inmediato. Para realizar un ataque de manipulación de STP, los hosts atacantes transmiten BPDU que contienen cambios de configuración y topologías que forzarán el recálculo del STP. El BPDU enviada por el host atacante anuncian una prioridad de puente inferior en un intento de ser elegido como root bridge. Bueno, acá fíjense en que este tiene una priority de 8192. Este es priority 0. Si tiene éxito, un host atacante se convierte en el puente raíz, como se muestra en la figura, y ahora puede capturar la variedad de frames que de otro modo no sería accesible. Es decir, que el atacante se configuró con una prioridad más baja, de tal manera de ser elegido como puente raíz. Este ataque de STP es mitigado implementando BPDU Guard en todos los puertos de acceso. BPDU Guard se discute con detalle más adelante. Bueno, este es, digamos, una configuración de puertos que yo puedo hacer para evitar este tipo de ataques de STP. Bueno, el CDP. eh, CDP es Cisco Discovery Protector. Es un protocolo de detección de enlace patentado. Está habilitado en todos los dispositivos Cisco de manera predeterminada. CDP puede detectar automáticamente otros dispositivos con CDP habilitado y ayudar a configurar automáticamente la conexión. Bueno, esto es lo que nos muestra. Acuérdense que los routers o los switches Cisco tienen CDP y este protocolo nos permite detectar los vecinos con los cuales yo estoy conectado. Eh, la información de CDP se envía por los puertos con CDP habilitado en transmisiones periódicas sin encriptar. La información de CDP incluye la dirección IP del dispositivo, la versión del software, la plataforma, las funcionalidades y la vida nativa. El dispositivo que recibe el mensaje CDP actualiza la base de datos CDP. La información de CDP es muy útil para la solución de problemas. Por ejemplo, CDP puede usarse para verificar la conectividad de capa 1 y capa 2. Si un administrador no puede hacer PIN a una interfaz con conexión directa, pero aún recibe información de CDP, es probable que el problema esté en configuración de capa 3. Sin embargo, un atacante puede usar información proporcionada por CDP para detectar vulnerabilidades de la infraestructura de red. En la figura, una captura de Wireshark, de ejemplo, muestra el contenido de un paquete CDP. El atacante puede identificar la versión del software iOS de Cisco. Esto permite que el atacante determine si hay vulnerabilidades de seguridad específicas a esa versión determinada de iOS. Bueno, mm, las transmisiones de CDP se envían sin encriptación ni autenticación, por lo tanto, un atacante podría interferir con la infraestructura de red reenviando tramas CDP fabricadas con información falsa a dispositivos Cisco. Para mitigar la explotación de CDP se debe limitar el uso de CDP en los dispositivos o puertos. Por ejemplo, se debe deshabilitar de CDP en los puertos de extremo que se conectan a dispositivos no confiables. Para deshabilitar CDP se utiliza el comando no CDP room. Bueno, el CDP es un protocolo para descubrir vecinos, más que nada. Entonces acá lo que nos dice es que cuando tengamos vecinos que no sean tan confiables, deshabilitemos el CDP. Un atacante cambia direcciones MAC de su dispositivo por la dirección MAC de puerta de enlace predeterminada. ¿Qué tipo de ataque sería? Eh, y suplantación de direcciones. Un atacante envía un mensaje BPDU con prioridad cero. ¿Qué tipo de ataque sería? Este vendría a ser ataque de STP. Un actor de amenaza solicita todas las direcciones IP disponibles en la subred. ¿Qué tipo de ataque sería? Agotamiento de DHCP. Un atacante envía un mensaje que causa que todos los otros dispositivos creen que la dirección MAC del atacante es la puerta de enlace predeterminada. ¿Qué tipo de ataque sería? Que sería LP, creo, si no me equivoco. Un atacante configura un host con un protocolo 802.1q y forma un enlace troncal por el switch que tiene conectado. ¿Qué tipo de ataque sería? Eh, no es, no, CDP no es VLAN, hopping sería.
Un amenazante descubre qué versión de iOS y dirección IP tiene su local. ¿Qué tipo de ataque sería? Este sería ataque CDP. Ta. Bueno, por último tenemos el quiz. Acá vimos todo lo que son la AAA, que es autorización, autenticación, autorización y auditoría, que digamos lo podemos habilitar en un switch o en un router en forma local o a través de un servidor con protocolos radios o TACACS. Vimos los distintos tipos de ataques que podemos tener, de DHCP, de STP, de ARP, y acá tenemos el, switch, el quiz. Bueno, bueno. ¿Cuáles son los dos protocolos que admiten dispositivos Cisco para la comunicación de triple radios y TACAX? Es cuando nosotros tenemos la autenticación en un servidor externo. Con ese servidor externo nos podemos comunicar de un router Cisco con TACAX o con radios. ¿Qué servicio habilitado de manera predeterminada en los routers Cisco puede revelar información importante sobre el router y hacerlo que quizá más vulnerable a los ataques? CDP, que es el protocolo de vecinos, que me dice, digamos, información acerca del vecino. Me dice qué dirección IP tengo, qué versión del sistema operativo, cuáles son los puertos habilitados, todo eso. No sé, ¿cómo hacemos para prevenir CDP? Bloqueamos o deshabilitamos el CDP en puertos que tengan vecinos no confiables, ¿no? Cuando la seguridad es una preocupación, ¿cuál capa OSI es considerada el enlace más débil de un sistema de redes capa 2? Porque yo hackeo capa 2 y puedo seguir escalando a capa 3 y hasta capa de aplicación, no importa la seguridad que yo tenga implementada de capa 3 para arriba. ¿Cuál ataque de capa 2 resulta en el switch reenviando todas las tramas hacia todos los puertos? Saturación de direcciones MAC. ¿Por qué se prefiere la autenticación AAA sobre un método de base de datos local? Porque digamos que proporciona un método de autenticación alternativa si el administrador olvida el nombre de usuario y contraseña. Mm. Implementación basada en servidor AAA. ¿Cuál es el protocolo que le permite al router comunicarse de manera exitosa con un servidor? Radius. ¿Cuál es la solución Cisco que ayuda a prevenir ataques de suplantación de identidad de direcciones MAC e IP? Protección de la dirección IP origen. ¿Cuál es el propósito de un registro? Puede decir que el registro es recolectar información de qué es lo que está haciendo el usuario dentro de la red. ¿Cuáles ataques de capa 2 tendrán como resultado que los usuarios legítimos no tengan direcciones IP? Agotamiento de DHCP. ¿Por qué? Porque digamos que yo es como que robo todas las direcciones IP y comienzo a dar direcciones IP que no son válidas. ¿Qué tres productos de Cisco se centran en soluciones de seguridad de punto terminal? NAC Compliant, dispositivo de seguridad WSA y dispositivo de correo electrónico. Uno de correo electrónico, otro de servidor web y este de host. ¿Verdadero o falso? El estándar 802.1x, el cliente que intenta acceder a la red se conoce como suplicante. Verdadero. ¿Qué está involucrado en un ataque de suplantación de identidad a una dirección IP? Una dirección IP legítima de una red es secuestrada por un nodo no autorizado. ¿Cuáles son los tres servicios proporcionados por AAA? Bueno, registro, auditoría y autenticación. Debido a los controles de seguridad implementados, un usuario solo puede acceder a un servidor con FTP. ¿Qué componente de AAA logra esto? La autorización. ¿Qué plan de mitigación es el ideal para prevenir los ataques de negación de servicios que genera la saturación de buffer del switch? Habilitar la seguridad del puerto. Bueno, esto sería, digamos, lo que es el módulo 10, medio pesado. A ver, déjeme ver si tengo práctica acá. El módulo 10. No, no hay práctica. No.
Pues, no, no hay práctica en el módulo 10. Bueno, eh, no sé si hay gente, digamos, en clase, pero bueno, esto sería el tema de hoy, chicos. Subo en 15 minutos la clase.